Muchas Gracias. gracias, Cristian. Para empezar, muy agradecido a la universidad por la invitación y por poder compartir con ustedes este espacio para hablarles de un tema que realmente a mí me gusta muchísimo, que es el de obstrucción de vías biliares y hablar del manejo endoscópico. Como ustedes van a ver durante la exposición, hablar de obstrucción de vías biliares es hablar ampliamente de varios temas en sí. No solamente vamos a hablar de coledocolitiasis, sino vamos a hablar también de algún tipo de obstrucciones benignas y malignas que van a haber. Quiero mostrarles los temas de mi presentación hoy día. Vamos a hablar primero de lo que es el abordaje y el manejo de la obstrucción por litos, que es la coledocolitiasis. Vamos a hablar de la clasificación de estenosis biliares. Vamos a tocar un cachito de lo que es las estenosis indeterminadas para luego pasar al tema central que son las estenosis benignas y malignas. Y finalmente algo que se ha empezado a desarrollar mucho hoy en día, que es el papel de la ultrasonografía endoscópica en la obstrucción de vías biliares, para llegar finalmente a algunas conclusiones. Bueno, sin más, vamos a empezar a dar inicio con el primer tema, que es el de coledocolitiasis. Ustedes saben que la coledocolitiasis o generalmente la obstrucción de las vías biliares puede estar en cualquier parte de la vía biliar, puede estar en la parte distal, media, en la parte proximal, incluso en los conductos intrahepáticos. Epidemiológicamente debemos de considerar que los pacientes que tienen litiasis vesicular, aproximadamente un 7 a 12% pueden tener coledocolitiasis y obstrucción de vía biliar. Muchos de ellos no son sintomáticos necesariamente. Vayamos directamente a lo que es el tratamiento convencional, ya que estamos hablando, vamos a hablar ampliamente de muchos temas en esta presentación. Para empezar, para desobstruir una vía biliar por coledocolitiasis, tenemos que tener dos formas de abordaje de la papila. Primero, la esfinterotomía endoscópica y el otro es solamente la dilatación con un balón sin necesidad de una endoscopía, perdón, de una esfinterotomía. Vamos a ver cuál de estas suele ser mejor. Ustedes van a ver en esta presentación, en esta diapositiva en la cual hay un video, cómo se hace normalmente una esfinterotomía. Ustedes ven acá que normalmente debe hacerse a horas, entre horas 11 y 12 de la papila. La idea es que haya una pérdida básicamente de la función de la ampolla de Vater y poder ingresar de una manera sencilla a la vía biliar. Las complicaciones que puede haber básicamente son sangrado, perforación y en algunos casos podría haber pancreatitis. Para el caso de la dilatación con balón, muchas veces se ha intentado hacer dilataciones con balón sin necesidad de una esfinterotomía. Esto se hace solamente en algunos casos seleccionados. Generalmente son en algunos pacientes que pueden tener sangrado por alguna coagulopatía. En estos pacientes que tienen este riesgo, es preferible no hacer una esfinterotomía, sino tratarlo solamente con una dilatación con balón. Pero ojo, aquí sí hay que tener en cuenta que los litos tienen que ser pequeños, nada más deben de ser generalmente menores de 8 milímetros y que no debe tener ninguna alteración anatómica para evitar la perforación. En estos casos podría valer la pena hacer solamente una dilatación y no una esfinterotomía. Está contraindicado en aquellos pacientes que tienen pancreatitis, obviamente porque esto va a producir una lesión o compresión del conducto pancreático y del tejido pancreático, lo cual puede desencadenar una pancreatitis nueva o empeorarla. En el caso de colangitis también, y es preferible no hacerlo en los casos de precorte para evitar perforación. Pero veamos cuál de los dos es de acuerdo a la estadística. Y acá vamos a ver claramente en este metaanálisis publicado por el doctor Sao en el 2013, que la pancreatitis posepre es mucho mayor en los pacientes que tienen o que se deshace una dilatación con balón nada más. Pero sin embargo, la hemorragia suele ser mucho más frecuente en el caso de que se haga una esfinterotomía. Creo que eso queda totalmente claro. Sin embargo, para tomar en consideración, es mucho mejor realizar una esfinterotomía, ya que los casos de selección de los pacientes con coagulopatía es muy escaso, ¿no? Para la extracción de cálculos, la idea en este caso de la exposición es ver cómo desobstruimos la vía biliar. Y para eso tenemos dos formas de retirar los cálculos de la vía biliar. Uno, que ven a la izquierda, que es la extracción con una canastilla, y el lado derecho van a ver lo que es la extracción con balón.
Esto también va como preferencia muchas veces del endoscopista. El endoscopista es el que decide qué método utilizar, pero ustedes van a ver dentro del punto de vista estadístico y acerca de precisamente la medicina basada en la evidencia, cuál de los dos podría ser mejor en ciertas situaciones. Aquí vamos a ver este estudio del doctor Ishiwatari, publicado en Endoscopy en el 2016, donde vemos que básicamente la extracción de cálculos es mucho mejor cuando se utiliza un balón que una canastilla, y con una diferencia estadísticamente significativa. Y hay que tomar en consideración que para cálculos mayores de 10 milímetros, justamente el balón tiene más probabilidad de éxito que la canastilla. Entonces, estos estudios reflejan muchas veces que el balón suele ser más útil que la canastilla. Sin embargo, como les había mencionado en un momento, hay algunas ocasiones en las que es preferible utilizar una canastilla, sobre todo cuando el cálculo puede estar valvulando dentro de la vía biliar y es difícil extraerlo. Cuando tenemos una vía biliar muy dilatada, muchas veces es preferible utilizar una canastilla, ya que el balón no va a poder extraer fácilmente el cálculo. Pero en líneas generales, balón aparentemente es mejor que canastilla. Cuando tenemos dificultades para abordar la vía biliar, muchas veces se puede utilizar dos técnicas diferentes, como por ejemplo la técnica de doble guía, en la cual si nos metemos muy frecuentemente al conducto pancreático, podemos utilizar esta guía dejándolo en el conducto pancreático con el fin de utilizar como una especie de soporte o peldaño para poder ingresar más fácilmente a la vía biliar y poder guiarnos. Una forma también que se puede utilizar es como ven a la derecha, dejando un stent pancreático, si nos metemos mucho al conducto pancreático, y utilizando este para poder acceder más fácilmente a la vía biliar. Sin embargo, muchas veces el acceso a la vía biliar es complicado y generalmente en caso de canulaciones difíciles se podría utilizar el precorte para poder acceder y desobstruir nuestra vía biliar. Generalmente la ESG ya contempla la terminología de canulación difícil como más de 5 contactos con la papila o más de 5 minutos intentando canular. O en el caso de que nos hayamos entrado 2 o más veces al conducto pancreático. Aquí vamos a ver los tipos de precorte que se pueden utilizar para acceder a la vía biliar. Este primer precorte es el precorte convencional. El punto del precorte convencional es arrancar desde el mismo poro papilar y hacer un corte con una aguja, obviamente, de corte, con un needle knife, y haciendo el corte en el sentido proximal, en el sentido que debería entrar un esfinterótomo. El problema muchas veces del precorte convencional es que nos puede llevar a casos de pancreatitis. Pero en este caso, cuando hay necesidad, se podría utilizar si es que la canulación no es sensible. La infundibulotomía precorte, que es el segundo tipo de precorte que ustedes ven aquí en el video, lo pueden utilizar más que todo cuando el acceso a la vía biliar es complicado porque la papila está demasiado abombada. Aquí pueden ver en este procedimiento que hice precisamente cuán tensa estaba la papila y el simple hecho de haber tocado un poco con la aguja de precorte hizo que se abriera fácilmente la papila y, bueno, la parte del infundíbulo para poder acceder bien a la vía biliar. El tercer tipo es la cetotomía transpancreática, es el tercer tipo de precorte. En este caso es preciso utilizar, si es factible, una prótesis pancreática y a partir de la prótesis pancreática y de haberla canulado, se empieza a hacer un corte en el sentido de horas 11 o 12 para cortar el septo y poder acceder de una manera adecuada a la vía biliar. Son las tres formas de ingreso. Habitualmente yo prefiero la infundibulotomía precorte, excepto en los casos de que haya habido pancreatitis previa, donde prefiero utilizar una esfinterotomía precorte convencional. La septotomía transpancreática la utilizo mucho menos, pero en el caso de que mi ingreso a vía biliar sea demasiado frecuente. La verdad es que bajo el punto de vista estadístico, la septotomía transpancreática puede tener más riesgo de pancreatitis post-sepre. La infundibulotomía tiene más riesgo de sangrado en este caso porque el corte es muchísimo más alto. Pero ¿qué hacemos para desobstruir muchas veces? Y vemos estos tipos de cálculos que están acuñados a manera de una calle de piedras dentro de la vía biliar. Muchas veces el tratamiento del cálculo difícil es un reto para el endoscopista.
Y en este caso hay que ver que el cálculo difícil se basa en el que el paciente puede tener una situación anatómica alterada, las características del cálculo, dónde está localizado el cálculo y la condición del paciente. Por ejemplo, a la izquierda pueden ver un paciente con anatomía alterada y en la parte derecha van a ver un paciente que tiene un gran divertículo, en el cual lo que hace es alterar la posición del poro y el ingreso precisamente para la papila. Aquí hay que tener mucho cuidado porque si se desea hacer una esfinterotomía para poder acceder a esta vía biliar, hay que hacer el corte ya no precisamente a horas 11, 12, sino en el sentido en el que parezca que está, en este caso, el conducto colédoco, para evitar de esta manera salirnos hacia el divertículo y producir una perforación. Ahí, por ejemplo, ya en el video ustedes pueden ver cómo se llega a hacer la canulación. Es una canulación con una posición bien complicada. De repente en el video no se nota, pero ahí ya estábamos haciendo unas maniobras de posición corporal bastante más complejas de lo que parece para tomar una posición adecuada. Y el corte acá es casi a horas 12, si ustedes pueden ver. Y obviamente es un sentido un poquito más complicado. Pero finalmente se logra acceder a la vía biliar de una manera adecuada para poder canular y retirar los cálculos. Vean acá las características del cálculo, cálculos grandes muchas veces de 20, 25, 30 milímetros, piedras múltiples, cálculos en el intrahepático o el mismo síndrome de Mirizi que se puede encontrar muchas veces. Todos son formas de este cálculo difícil en sí. Entonces, ¿qué técnicas se utilizan para desobstruir la vía biliar en el caso de que haya un cálculo difícil? Aquí tenemos 5 técnicas: litotripsia, esfinteroplastía con balón grande, vamos a tener la colangioscopía endoscópica peroral, la CEPRE guiada pero por enteroscopía y la ultrasonografía endoscópica. En 3 o 4 diapositivas rápidamente les explico cada una de ellas. Miren la litotripsia mecánica, esa es la forma como actúa normalmente un litotriptor dentro de la vía biliar. La tasa de éxito llega a ser del 90%. Tiene una baja tasa de eventos adversos y es bastante útil cuando los cálculos son entre 10 y 20 milímetros aproximadamente, porque es una primera línea de fragmentación que se puede hacer. Generalmente, pero acá llega un problema: si el cálculo es grande, es gigante, en este caso más de 30 milímetros, la tasa de éxito sí va a disminuir y llega incluso al 67%. Pero es nuestra primera línea para empezar a desobstruir cuando existen cálculos grandes y gigantes. En el caso de la dilatación con balón, la definición del uso del balón grande es utilizar un balón de más de 12 milímetros para poder acceder y dilatar la vía biliar, como ustedes van a ver en el video que tienen ahí. La indicación generalmente es cuando tenemos remoción de litos grandes. Obviamente hay que tener mucho cuidado, no dilatar una vía biliar que esté muy estenótica en la parte distal para evitar la perforación. Ahí ustedes pueden ver cómo se ha inflado el balón con contraste precisamente para poder dilatar la parte distal de la vía biliar y poder acceder de esa manera a sacar los litos. En este caso, teníamos unos litos bastante grandes, muchos de ellos compactos, como ustedes pueden ver. Hay una gran cantidad de cálculos saliendo y de barro biliar junto a eso. Si no hubiésemos hecho la esfinteroplastía con balón grande, muy probablemente esto no hubiera salido por vía regular o convencional, como ya lo habíamos intentado. La tasa de éxito en la dilatación con balón grande es del 89%. La tasa de eventos adversos es baja y en unas raras ocasiones, hasta en el 10% de los casos, podríamos tener necesidad de realizar una litotripsia de tipo mecánico. Veamos, para la dilatación con balón grande, ¿es necesario hacer una esfinterotomía, sí o no? La respuesta es clarísima. Sí, es mejor utilizar una dilatación con balón grande haciendo una esfinterotomía previa, porque la tasa de éxito es muchísimo mayor. Bueno, es realmente limítrofe en porcentaje, pero es estadísticamente significativa, 97 contra 94. Y la tasa de eventos adversos es mucho menor cuando se utiliza una dilatación con balón grande y esfinterotomía que cuando se hace solamente una dilatación con balón o simplemente una esfinterotomía. La colangioscopía
es un método que de los que tenemos suerte en muchos hospitales de disponer. Hoy en día es un método excelente para realizar no solamente abordaje para el cálculo difícil, sino también para estenosis biliares, tanto benignas como malignas, como vamos a ver en un momento. Existen dos tipos de abordaje y desobstrucción en el caso de la colangioscopía, que son la litotripsia electrohidráulica y la láser. Aquí les muestro este video en el cual ustedes pueden ver cuál es el método de funcionamiento de la colangioscopía para los que no conocen. Eso es lo que se hace generalmente, disparar el láser sobre la piedra que está impactada para fragmentarla y poder de esa manera destruirla y poder sacarla mucho más fácilmente. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un paciente que lo hicimos hace unos años en el hospital. Tenemos una vía biliar que en la parte distal es bastante más estrecha de lo que el tamaño del cálculo que se encuentra en la parte proximal permite su paso. Por consiguiente, después de hacer la esfinterotomía, nosotros lo que hicimos fue entrar con el colangioscopio para poder acceder a la vía biliar. Y acá se realiza la litotripsia láser, ¿no? Pues les contamos que en este caso la litotripsia mecánica fue frustra y por eso decidimos hacer una litotripsia láser. Y aquí van a ver en este momento en el cual se empieza a hacer los disparos respectivos del láser sobre la piedra. Y se van a dar cuenta que muchas veces cuando la intensidad no es muy marcada, queda un orificio al medio, es decir, se empieza a horadar o a hacer un orificio en el cálculo en vez de fragmentarlo. La idea es precisamente romper el cálculo. Cuando algunos cálculos son demasiado duros, puede darnos este aspecto que ustedes pueden ver en la colangioscopía. Ahí seguimos haciendo la destrucción adecuada del cálculo. Ya vemos cómo se fragmenta, ya se empezó a romper y de esa manera ya tenemos fragmentado el cálculo y lo podemos empezar a traccionar y a regresionar para poder limpiar la vía biliar. Este es uno de los métodos más nuevos, más modernos, son fáciles de realizar realmente para poder hacer la limpieza de la vía biliar, ¿no? Y ven ahí cómo se fragmenta el cálculo y se aprecia el abundante barro biliar. Este es otro video. Este video sí no nos pertenece. Este es un video que lo encontramos en internet, pero que es muy cómodo para que ustedes puedan observar cómo se hace la destrucción adecuada del cálculo. Miren, esta es la forma como se hace la obstrucción. Aquí se ve un poquito de problemas siempre al momento de hacer el láser, pero la forma como revienta la piedra dentro de la vía biliar es bastante notoria para que ustedes puedan apreciarlo, ¿no? Y esa es la forma como se fragmenta el lito y cómo finalmente puede ser extraído posteriormente. Y esa es la forma de desobstruir cuando el método de CEPRE habitual no es digamos, el satisfactorio. Para hablar de CEPRE guiada por enteroscopía, ya hay mucho menos experiencia con esto. Sin embargo, ustedes pueden apreciar que muchas veces lo que se tiene que hacer es hacer un marcaje de ambas asas. En el sentido distal generalmente se puede utilizar índigo carmín, y en la parte superior, cuando se va a entrar hacia el asa aferente en este caso, vamos a poder colocar un clip para poder guiarnos muchísimo mejor y de esa manera poder acceder a la vía biliar. Ahí ustedes pueden ver la zona que está marcada con índigo carmín. Vamos a ir hacia la otra boca. Ahí está el lito, perdón, ahí está el clip que se ha podido colocar y de esa manera se puede ingresar hacia el asa para poder ubicar de manera correcta la anastomosis precisamente de la vía biliar con el intestino. Entonces, son formas de poder acceder. Y hoy en día la ecoendoscopía es importante darnos cuenta de que tiene ya un rol importante. Miren, en este caso es una estenosis marcada de la vía biliar. Aquí vamos a tener el acceso por vía ecoendoscópica con una aguja de 22 gauge. Se llega a punzar la vía biliar y lo que se hace posteriormente es pasar una guía por vía intrahepática, ¿no? Luego de que se pasa la vía, pasa la guía adecuado, como ustedes pueden ver. Posteriormente, lo que se hace después de pasar esta guía
recoger la guía con una pinza normal. Vean ahí cómo ha atravesado la papila por vía retrógrada. Eso es lo que llamamos el rendezvous. Jalamos la guía para poder luego pasar un balón dilatador de la vía biliar y posteriormente colocar una prótesis plástica larga, en este caso de 7 French. Son formas de acceder a la vía biliar, todo con el fin de tratar de desobstruir esta vía biliar en el caso de cálculos. Ustedes se preguntarán muchas veces si no tenemos acceso a econoscopía, no tenemos acceso a colangioscopio, si realmente las prótesis biliares sirven o no para poder reducir el tamaño de los litos. Este estudio de Horiuchi del 2010 nos va a mostrar un dato bien interesante que van a ver en las barras de al lado. El número de piedras generalmente se reduce después de algunos meses. Cuando dejamos una prótesis plástica porque tuvimos algún problema con el tamaño de la piedra o con la extracción de estas, generalmente el número de litos empieza a disminuir y el índice de los litos también. Este índice de piedra está dado más que todo por la medida del tamaño multiplicado por el número de piedras que hay. Y es un índice que era realmente significativo. En conclusión, en esto nos podemos dar cuenta que el uso de prótesis biliares nos puede servir como un paso para en una segunda ocasión hacer una nueva CEPRE, que puede ser generalmente 2 o 3 meses después, y vamos a encontrar que la piedra puede haber reducido de tamaño o puede haberse fragmentado o puede haberse reducido el número de cálculos y puede ser más fácil ser extraído posteriormente. El algoritmo resumen para coledocolitiasis, por favor. Si tenemos uno o más cálculos menores de 10 milímetros o son de 10 a 14 milímetros, deberemos intentar siempre esfinterotomía, fundamentalmente antes que dilatación. Se puede usar los dos, pero fundamentalmente esfinterotomía. Y la extracción, si bien es cierto que pueden usar canastilla o balón, lo recomendable es utilizar balón en la mayoría de los casos. Si hay algunos cálculos que no se pueden extraer de manera convencional, se hace esfinterotomía con dilatación con balón grande y se puede hacer litotricia si es que fuese necesario. Si los cálculos son mayor de 15 milímetros, se hace una dilatación con balón grande y esfinterotomía. Si no se puede, se hace litotricia o se puede hacer colangioscopía. Y si no se puede hacer ninguno de ellos o no los tenemos, se deja un stent plástico para volver a hacer una CEPRE posteriormente en unos meses. Muy bien, hemos acabado con lo que es coledocolitiasis. Vamos a hablar un poquito de lo que es ahora las estenosis biliares. Las estenosis biliares en sí se clasifican dependiendo si son malignas o benignas y obviamente vamos a ver que algunas pueden ser intrínsecas y otras pueden ser extrínsecas. Generalmente dentro de las estenosis biliares de tipo benigno intrínsecas estamos la que ya habíamos visto previamente, que es la coledocolitiasis o la soditis. En el caso de las benignas extrínsecas, vamos a hablar de la pancreatitis crónica o aquellas lesiones postquirúrgicas. Las malignas intrínsecas, claramente, colangiocarcinoma, que puede ser distal, periliar o intrahepático. Y en el caso de las malignas extrínsecas, es fundamentalmente el cáncer de páncreas. Todas ellas tienen como regla general que el paciente va a tener ictericia. Pero va a haber un grupo, obviamente, y se los explico en unas 3 diapositivas, que no se va a poder determinar si son benignas o malignas y nos queda la duda. A esto se llama estenosis indeterminadas. Cuando tenemos una estenosis indeterminada, es importantísimo tomar una muestra y adquirir tejido de estas estenosis. En este video ustedes pueden ver claramente que simplemente puede hacerse una toma, incluso con unas pinzas de biopsia comunes y corrientes, o bien el método ahora mucho más factible para realizar es hacer una colangioscopía, ¿no es cierto? Y de esa manera empezar a tomar biopsias del tejido de manera directa, de manera visualmente objetiva. Entonces, son las formas que tenemos nosotros hoy en día de adquirir tejido de estenosis indeterminada para ver si es maligno o benigno. Sin embargo, también la colangioscopía, solamente por evaluación visual, puede ser importante para determinar si una estenosis es inflamatoria o es neoplásica. Y ustedes van a tener una clasificación muy bonita de un conocido vuestro, que es el doctor Carlos Robles, en el cual hizo una publicación el pasado en la revista Endoscopy, donde hace una clasificación precisamente
de cuáles son las características que se ven en una estenosis inflamatoria, como la fibrosis irregular, o las características que se ven en una lesión neoplásica, como por ejemplo las arañas vasculares. Se lo recomiendo porque es una clasificación muy bonita que tiene un alto grado de validez realmente y se puede utilizar hoy en día para los que tienen colangioscopia, ¿no? Y realmente tiene una gran exactitud. Para el manejo de obstrucción de las estenosis benignas, ustedes ven esta gran cantidad de causas que tiene la estenosis biliar benigna, pero nos vamos a centrar fundamentalmente en tres y también en unas pocas diapositivas, explicarles cómo se manejan las tres causas más frecuentes de estenosis biliar benigna: la poscolecistectomía, el posttrasplante hepático y la pancreatitis crónica. Para empezar, mencionarles que los pacientes que tienen estenosis benigna postcolecistectomía, la ubicación habitual es en el ilio hepático, ¿de acuerdo? Generalmente es de longitud corta y no está muy angulada. En el caso del post-trasplante está ubicado en el tercio medio, ya que hay una estenosis de coledococoledociana en la propia anastomosis. También es corta, pero la angulación a veces es muy marcada. Y en el caso de la pancreatitis crónica estamos hablando de una ubicación distal, una ubicación intrapancreática, y habitualmente esta sí es una estenosis de longitud larga y poco angular. Para hablar ahora de estenosis benignas y malignas, tenemos que hablar necesariamente de los stents biliares, porque de esto precisamente se va a basar la forma como desobstruir este tipo de lesiones. Y tenemos los stents plásticos y los metálicos. Dentro de los stents plásticos también hay una gran variedad. Preferimos los rectos o los estándar y en algunas ocasiones se pueden utilizar los simples. En el caso de los stents metálicos autoexpandibles, tenemos stents no cubiertos o sin cubierta, los totalmente cubiertos y algunos con una cubierta parcial, las cuales dejan la parte no cubierta en los extremos precisamente. Luego vamos a ver cuál es la utilidad de cada una de ellas en las patologías diferentes. En cuanto al tamaño, las dimensiones son interesantes porque se pueden encontrar tamaños de 4 a 10 centímetros de longitud de estas prótesis, pero ojo que también existen stents hasta de 12 centímetros, eso es lo normal. En cuanto a diámetro, de 6 a 10 milímetros es lo habitual, pero cuando hablamos de cubierta, generalmente la cubierta, dependiendo de la longitud de la cubierta, generalmente es de silicona, poliuretano o politetrafluoretileno. Hay también stents biodegradables, los cuales tienen una patencia aproximadamente de 12 semanas y al cabo de 12 semanas estos stents simplemente son reabsorbidos por el organismo. Generalmente no hay muchos estudios de esto, habitualmente porque yo creo que generalmente puede haber un tiempo de necesidad del stent mucho mayor y aún estos son demasiado caros. Las prótesis de aposición endoluminal o los LAMS también existen una gran variedad dependiendo de la casa comercial. Las más utilizadas son las tres primeras, son las más conocidas, Axios, Spaxios y Nagy. Las otras son mucho menos utilizadas, pero también tienen la misma utilidad. Para el manejo de estenosis biliares post-colecistectomía, entonces, también van a existir una gran variedad de clasificaciones para ver dónde está el daño de la vía biliar. Pueden utilizar la clasificación de Stewart-Way que ven ahí, Strasberg, que es la más conocida, que dentro de su clasificación en el grado E, se subdivide el grado E en 5 tipos, lo que conocemos como la clasificación de Bismuth también, o también podemos tener la clasificación de Hanover. Utilicen la que ustedes deseen, pero básicamente tienen que saber dónde está la estenosis. No hay mayor diferencia, a mi parecer, entre utilizar una u otra clasificación. La idea es aprender a definir exactamente dónde está la estenosis para poder hacer realmente un abordaje adecuado y poder decidir el tipo de stent que van a utilizar en sí. Para el manejo de estenosis biliares postcolecistectomía, vamos a hablar del primero más frecuente. Los 6 pasos son utilizar siempre una colangiografía, hacer una colangiografía, se hace la esfinterotomía, se tiene que dilatar. Recuerden ustedes que la estenosis en el caso de postcolecistectomía son estenosis altas que están en la parte superior del colédoco. Luego se hace la colocación de stents. Lo habitual y mejor es no solamente colocar un stent, sino colocar
varios stents en este caso. Recuerden que 7 stents de plásticos de 10 French equivalen precisamente al diámetro de 10 milímetros que tiene una sola prótesis, una prótesis autoexpandible metálica en este caso. Posteriormente, el quinto paso es reevaluar generalmente 2 a 3 meses para ver si hay necesidad de colocar más stents o recambiarlos, y finalmente retiro del stent. Ustedes pueden ver aquí en la diapositiva cómo tenían la estenosis en la parte superior, la colocación aquí de las propias prótesis y finalmente cómo queda después de varios meses de manejo de tipo endoscópico, solamente con prótesis plástica, pero múltiple. Vamos a ver su evidencia. La evidencia, la tasa de resolución para los stents plásticos es de más del 95%, como ustedes pueden ver. La recurrencia no llega a los 10%, pero sí hay recurrencia. Es importante que recuerden ustedes que el número de CEPRES es quizás el principal problema que puede tener la colocación de stents plásticos, porque se requieren un promedio de 4 CEPRES generalmente cada 3 meses para poder lograr un tratamiento adecuado. Muy poca es la tasa de cirugía por falla de retratamiento. Quizás lo más molestoso para colocar los stents plásticos es precisamente el número de CEPRES. ¿Servirá utilizar una prótesis metálica autoexpandible totalmente cubierta para las estenosis biliares post-colecistectomía? Ustedes pueden ver en esta diapositiva cómo tenían la estenosis, la colocación del SEMS, en este caso totalmente cubierto, para evitar la impactación de ella, y cómo queda meses después. La importancia que tiene utilizar SEMS en este caso es que solamente se coloca un SEMS, con eso se logra el mismo diámetro que utilizando 7 plásticos, y generalmente se requiere máximo 1 o 2 CEPRES habitualmente. La tasa de recurrencia, como van a ver en este estudio que ha sido presentado recién el año pasado por el doctor Tringali, ven ustedes acá que la tasa de pacientes sin recurrencia es de aproximadamente el 84%. Doctores, acá sí quiero mencionar, si bien es cierto que les parece que les estoy vendiendo la idea de que el uso del SEMS es mejor, más cómodo, quizás más barato que utilizar prótesis plástica, para el caso de las estenosis biliares post-colecistectomía, sí tienen que tomar una consideración especial. Acá ven en este caso que muchas veces, 4 años después de la colocación de la prótesis autoexpandible, hay una dificultad muy marcada para el retiro de esta. Y quizás sea uno de los problemas principales que tiene el uso de estas prótesis en el caso de estenosis biliar post-colecistectomía. Por eso hoy en día es preferible utilizar todavía las prótesis plásticas, aunque es una buena alternativa utilizar las SEMS. ¿De acuerdo? 3 o 4 diapositivas nada más para mencionarles la estenosis biliar post-trasplante hepático. Ustedes pueden ver que la estenosis de anastomosis más común es la coledococolenosiana. También puede haber en el caso de que haya una videoentérica. Sin embargo, vamos a hablar de la más común, que es esta, la anastomosis coledococoledosiana, y ver cuál es mejor, si los stents plásticos múltiples o una prótesis autoexpandible totalmente cubierta. Y ustedes van a ver acá que en cuanto se habla de tasa de resolución, ambas son absolutamente iguales. Y cuando hablamos de tasa de recurrencia, también no hay una diferencia significativa. En este caso, entonces, no hay mayor utilidad de utilizar uno u otro, se puede utilizar dependiendo de lo que tengan a disposición en este caso. Para el caso de la pancreatitis crónica, acá vamos a ver un caso en el cual tuve yo un paciente precisamente con pancreatitis crónica, en el cual la forma de colocación de las prótesis fue mi intención de colocar prótesis plásticas. No teníamos prótesis metálicas en ese momento, así que decidimos colocar las prótesis. Vean ustedes cómo se coloca habitualmente. Es en este caso bastante permisivo utilizar las prótesis. Miren la parte cómo ingresa. Una vez que se deja y se suelta la guía, ven cómo sale la bilis por ahí. Decidimos utilizar una tercera prótesis más. Van a ver ustedes cómo ingresa la guía nuevamente y se empieza a pasar la tercera prótesis, ¿no?
la forma como habitualmente y secuencialmente se pueden empezar a colocar las prótesis plásticas, ¿no? Veamos, comparemos entonces si los stents plásticos en el caso de pancreatitis crónica son mejores que los SEMS. Aquí sí ustedes van a poder ver dos estudios, el de Siki del 2014 y el de Hakapamaki en el 2015. El estudio de Siki muestra que el uso de SEMS tiene una tasa de respuesta adecuada muchísimo más alta en el SEMS que en el caso de múltiples stents plásticos. En el estudio de Japamaki, sin embargo, no. En el estudio de Japamaki ambos son iguales, pero sin embargo la patencia ya llega a ser muchísimo menor a partir del cuarto año en los pacientes que usan stents plásticos. Este último estudio, publicado el año pasado en Gastrointestinal Endoscopy, muestra que el uso de los SEMS básicamente tiene una resolución del 80% al cabo de 5 años, con una tasa de estenosis básicamente muy baja como recurrencia. Los pacientes que no tienen estenosis a los 5 años superan el 75%. Si ustedes se percatan con todo esto, nos vamos a dar cuenta entonces que el uso de SEMS en el caso de pancreatitis crónica es tan útil como utilizar varias prótesis plásticas. Aquí vamos a poder definir precisamente dónde es mucho más útil los SEMS. Este estudio de Devier, del doctor Jacques Devier en el 2014, muestra que la recurrencia en pancreatitis crónica es mucho menor, básicamente, con los SEMS. Es mucho menor que en el caso de los pacientes post-colecistectomía o mucho menor que en el caso de los pacientes post-trasplante hepático, que son las tres principales causas, digamos, de estenosis benigna. Como conclusión, el manejo de estenosis biliar benigna, entonces, tengo que mencionar que en los pacientes post-colecistectomía es mejor utilizar todavía stents plásticos que utilizar prótesis metálica autoexpandible totalmente cubierta. Es una alternativa, pero es mejor el plástico. Post-trasplante hepático, todavía tiene mayor beneficio utilizar los stents plásticos, aunque hoy en día ya hay muchas personas que están utilizando de manera adecuada los SEMS. Para el caso de pancreatitis crónica, quizás sea la patología donde los SEMS tengan mayor utilidad y tengan una, digamos, una tasa de éxito similar a lo que tienen los stents plásticos, ¿no? Vamos a pasar a la última parte, que es la última parte de lo que es la obstrucción de las estenosis malignas. En el caso de estenosis malignas, el gran problema es la hiperbilirubinemia, ya que es un indicador de pobre pronóstico en la etiología maligna. El problema básicamente para el drenaje biliar en estenosis maligna es decidir cuándo lo debes de drenar y cuándo no. Si ustedes hacen un drenaje biliar postoperatorio, tienen que tener mucho cuidado con esto que ustedes ven en esta diapositiva. Es un paciente que en otro establecimiento le dejaron una prótesis plástica por un problema maligno. Y básicamente lo que pasó es que se infectó. Entonces, este paciente hace colangitis posterior al intento de drenaje biliar preoperatorio. Entonces, tenemos que aprender a definir en qué casos es importante drenar la vía biliar en el caso de una estenosis maligna. Vamos con el cáncer de páncreas. Recuerden que el cáncer de páncreas se divide básicamente en resecable, borderline, localmente avanzado y metástasis. Si el tumor es resecable, doctores, la cirugía es el tratamiento de elección y en este caso no hay necesidad de drenaje de la vía biliar por vía endoscópica. No hay necesidad. La cirugía es lo ideal. ¿Dónde se ve el beneficio del drenaje biliar endoscópico? Básicamente en los pacientes borderline o localmente avanzado que van a requerir necesariamente una neoadyuvancia para posteriormente ver si van a ir a una cirugía o no. Esos pacientes son los que finalmente se van a beneficiar. Los borderline, los localmente avanzados y obviamente en pacientes que no los vas a operar que requieren un tratamiento paliativo. Esta es básicamente la explicación de por qué la cirugía temprana tiene mejor beneficio. Es básicamente porque los pacientes tienen menos complicación que cuando se deshace un drenaje biliar. Ven acá que la tasa de complicaciones en cirugía temprana es muchísimo más baja que en pacientes que se les ha hecho un drenaje preoperatorio. Miren acá,
Incluso la tasa de complicaciones con el stent es bastante alta. Miren la colangitis, 26% de los casos, necesidad de cambio de stent en el 30% de ellos. El gran problema quizás de la cirugía temprana y su mayor complicación sea la fuga pancreato-yeyunal, que llega al 12%, pero es clarísimo que la tasa de complicaciones serias cuando se intenta drenar con stents es del 74% y es mucho mayor que en la cirugía temprana. Si el paciente se puede operar, entonces no drenemos la vía biliar. Sin embargo, ¿cuándo debemos de drenar la vía biliar? Si el paciente puede ser operable o no, muchas veces nos pasa. Cirugía no programada por causas logísticas. Pasa muchísimo en muchos hospitales grandes, donde por cuestiones logísticas el paciente no puede ser operado dentro de las 2 semanas y va a requerir necesariamente que se haga un drenaje de la vía biliar. Pacientes con colangitis, prurito incapacitante, malnutrición, disfunción de órgano, pacientes que van a recibir neoadyuvancia y los pacientes que tienen una bilirrubina alta mayor de 14 deben de ser sometidos a un drenaje de vía biliar por vía endoscópica. Comparemos qué es lo mejor en estos casos, SEMS o prótesis plástica. Cuando hablamos de patencia de la prótesis, vemos que el SEMS es mucho mejor que la prótesis plástica para estos casos de estenosis maligna de tipo distal por cáncer de páncreas. SEMS tiene mayor patencia. La mortalidad no es estadísticamente significativa, pero cuando hablamos de complicaciones totales, y vemos en este metaanálisis del 2017, vemos que el uso de SEMS tiene menos complicaciones totales y también va a tener menos tasas de sepsis y de colangitis en sí. Ya sabemos que las prótesis autoexpandibles entonces son mejores. Ahora, ¿se utiliza prótesis plástica o se utilizan los SEMS no cubiertos? En este caso solamente hay un estudio que aplica en el cual se conoce que los SEMS no cubiertos obviamente serían mucho mejores. Pero en el caso de que veamos con los SEMS cubiertos, queda clarísimo que debemos utilizarlos en el caso de que haya una estenosis maligna. ¿Cuál es más costo efectivo? La verdad, prótesis plástica o stents, en este estudio vemos que no hay mayor diferencia entre uno y otro. Así que eso actualmente ya no es ningún problema. Vamos a ver, a modo de distraernos un poco, vamos a ver este video en el cual tenemos un paciente que tiene un ampuloma, un tumor de la ampolla de Vater, y en el cual lo que se hace es, si no tenemos una prótesis metálica autoexpandible en este caso, vamos a ver que se puede colocar tranquilamente una prótesis plástica. Yo en los casos de ampuloma prefiero no realizar esa enterotomía con el fin de no cortar el tejido que está neoplásico y evitar un sangrado que podría ser mayor. En este caso entonces solo se canula, se hace el contrastado de la vía biliar, vemos que está dilatada y vamos a ver cómo se coloca posteriormente la prótesis y de esta manera hacer la desobstrucción de un caso de una estenosis biliar de tipo maligno, ocasionado en este caso por una ampolla de Vater neoplásica, ¿no? Ahí vemos cómo se empieza a dejar la prótesis, ¿sí? Empieza a introducirse siempre con un poquito de dificultad y con mucho cuidado, siempre para evitar cualquier tipo de lesión o perforación. Y luego, cuando ya vemos la aleta llegando a la ampolla, se empieza a soltar todo y vemos cómo se hace el drenaje adecuado precisamente de la vía. Y en este caso, vamos a ver cómo se coloca una prótesis metálica autoexpandible. Aquí vamos a ver que este paciente tiene una dilatación de vías biliares muy marcada. Este paciente en esta tomografía ya nos va a demostrar que el Wilson está dilatado, donde está señalado precisamente con las flechas amarillas. Y claramente ustedes van a ver que aparte del Wilson dilatado, van a ver la región neoplásica en la cabeza del páncreas. Este paciente ya tenía básicamente una indicación no quirúrgica porque hay invasión de vena y arteria mesentérica, como ustedes pueden ver. Entonces ya es un paciente con una enfermedad localmente avanzada. En este caso lo que hacemos es la canulación selectiva de la vía biliar, ¿sí? Saben que colocamos directamente una guía para poder pasar y hacer la esfinterotomía posterior. Vean la dilatación y la estenosis marcada distal de la vía biliar.
se hace una esfinterotomía o la papilotomía en sí. Tenemos mucho cuidado con eso. Y luego vamos a empezar la implantación y liberación de una prótesis metálica autoexpandible en este caso. Vamos a ver, a veces hay que tener mucho cuidado para que no se haga un bucle y que tenga que estar lo más cerca de la papila posible al endoscopio para que tome fuerza y pueda pasar de una manera adecuada la prótesis. Ahí vemos cómo empezamos a pasar, siempre con un poco de dificultad. Ya tenemos la marca de liberación. Ahí tenemos cómo se empieza a liberar y ustedes van a ver cómo se expande la prótesis metálica autoexpandible. Ahí está. Y vemos que ha sido efectivo en este caso para el drenaje de este paciente. En el caso del colangiocarcinoma, podríamos hacer una exposición muy grande solamente de todo esto. Reconocer que existe la ubicación del colangiocarcinoma se clasifica básicamente en intrahepático, en las peridiares y en los distales. Ya no voy a tocar el distal porque básicamente tiene la misma forma de manejo que el cáncer de páncreas, como han visto previamente. Aquí el problema va cuando la estenosis maligna es básicamente peridiar. Para esto debemos de conocer muy bien la anatomía de los ductos biliares y empezar a reconocer que el conducto biliar izquierdo, como ven ustedes acá, es mucho más largo, tiene 3 centímetros y después de los 3 centímetros recién se empieza a subdividir en sus ramas para ir a los segmentos 2, 3 y 4. En cambio, la rama derecha es una rama derecha mucho más corta, pero esta se va a bifurcar en dos, en una anterior y en una posterior. La anterior se va a ir a los segmentos 5 y 8 y la posterior a los segmentos 6 y 7. Les menciono que esto es sumamente importante hoy en día para la colocación de prótesis. Conocer la anatomía de los ductos biliares hoy en día tiene un papel prioritario para poder hacer el drenaje adecuado de estos pacientes. Debemos de conocer la clasificación de Bismuth. Ya conocen ustedes la clasificación de Bismuth en los 5 tipos. Vamos a ver que los pacientes que tienen el Bismuth tipo 1, el tipo 1 y el tipo 2, habitualmente se hacía un drenaje endoscópico, un abordaje endoscópico, porque se puede acceder por vía CEPRE. Pero muchas veces dejábamos el abordaje percutáneo para aquellos pacientes que tengan un colangiocarcinoma que abarque las ramas intrahepáticas derecha o izquierda. Van a ver hoy en día que es factible hacer un manejo endoscópico de este tipo de pacientes. Para empezar, rápidamente y en resumen, quiero hacerles una manifestación de qué cosa utilizar en los casos de que haya un colangiocarcinoma peridiano. Para empezar, lo importante es que el drenaje del hígado sea mayor al 50% para mejorar la supervivencia. Es importante que se utilice SEMS no cubiertos. En este caso, se debe utilizar SEMS no cubiertos con el fin de, si utilizamos SEMS cubiertos, lo que vamos a hacer es tapar probablemente el drenaje de la otra rama. Entonces, SEMS no cubiertos es lo ideal. Los SEMS bilaterales hoy en día tienen mejor patencia y obviamente, si bien es cierto que se puede utilizar también prótesis plásticas largas, las prótesis biliares autoexpandibles metálicas son lo mejor en este caso. En resumen, vean esto. Paciente con un Bismuth tipo 1, se puede colocar simplemente una prótesis metálica autoexpandible no cubierta porque va a poder pasar hasta la parte de la bifurcación donde va a poder drenar las dos ramas. Así que acá no hay problema. El problema iría cuando tenemos un Bismuth tipo 2. En este caso, se tiene que utilizar 2 prótesis metálicas autoexpandibles. Una que vaya al lado izquierdo y otra que vaya al lado derecho, precisamente. Esto con el fin de hacer un drenaje completo. En el caso de las Bismuth 3 y 4, se deben utilizar incluso hasta 3 prótesis metálicas autoexpandibles. Una va a ir a la rama izquierda y las otras 2 irán a la rama derecha posterior y a la rama derecha anterior. Y eso lo van a ver precisamente en este ejemplo. Ahí tienen el Bismuth tipo 1, una sola prótesis, el Bismuth tipo 2, que deben tener 2 prótesis, obviamente para la rama derecha y la rama izquierda, y para el Bismuth 3 y 4 debe haber una prótesis hacia la rama izquierda, una hacia la derecha posterior y otra hacia la derecha anterior. Este video de la casa Cook me parece muy ilustrativo para que vean
la utilidad hoy en día de colocar los stent lado a lado. Es preferible no colocar stent sobre stent hoy en día. Se prefiere utilizar los stents lado a lado, son mucho más cómodos de utilizar y pueden permitir un acceso a la vía biliar adecuada. Cuando se utiliza el stent sobre stent, el problema muchas veces es el retiro y el recambio, que puede ser sumamente complicado. Entonces, se prefiere utilizar los stents side to side, que son básicamente lado a lado. Y acá van a ver precisamente el ejemplo más interesante o impactante que he visto aquí, ¿no? Ven cómo la primera prótesis va hacia la rama derecha anterior y las otras dos prótesis van hacia la rama derecha posterior y hacia la izquierda. Y miren cómo queda este ramillete de prótesis metálicas autoexpandibles con un drenaje completo, básicamente, del hígado y que puede sortear la estenosis en este caso. El último tema, cortito, en 3 o 4 minutos, cuál es básicamente el rol de la ecoendoscopía en la obstrucción de vías biliares. Hoy en día la ecoendoscopía intervencionista nos ha permitido poder acceder a la vía biliar desde diferentes locaciones en los casos donde la CEPRE ya no era factible realizar. Y es así que se tiene dos formas de acceder a la vía biliar. Una es la colecistoduodenostomía. Básicamente se ingresa por el duodeno hacia el colédoco cuando el problema principal puede estar acá en la parte distal del colédoco. Y se utiliza una hepatogastrostomía cuando no hay forma de ingresar al duodeno, por ejemplo, porque puede haber algún tumor o neoplasia, etc. Y les voy a mostrar en un par de ejemplos, como van a ver en un par de videos acá. Este video, que lo realizamos en España con el doctor José Ramón Aparicio, que es mi profesor, mi maestro en este caso, van a ver una colecistoduodenostomía. Ven cómo se ha ingresado por vía ecoendoscópica la vía biliar muy dilatada, se desplaza el AMS, en este caso, la prótesis J-axius, y ven cómo queda finalmente ubicada en el duodeno. Miren entonces que se puede ingresar por ahí, se mete una guía. Luego de la guía lo que vamos a hacer es dilatar, se puede dilatar precisamente y se puede hacer un contrastado de la zona para poder ver el sorteo de esto. Es un paciente que tenía una neoplasia básicamente a nivel, ¿no? Y acá lo que hacemos es colocar finalmente una prótesis plástica. Esa prótesis plástica doble pigtail se coloca con un doble fin básicamente de que la prótesis no se mueva y no haya erosión de las copas del LAMS hacia la pared duodenal ni hacia la pared del colédoco, ¿no? Así queda básicamente el LAMS en una colédoco-duodenostomía. Y en este caso vamos a ver una hepatogastrostomía. Este es un paciente que tuvo un tumor duodenal que no se podía acceder, obviamente, por vía duodenal. Entonces, el abordaje tenía que ser por vía gástrica. Acá vemos cómo se mete la aguja, se hace el contrastado a nivel de las ramas intrahepáticas y luego se pasa una guía para poder ir de modo retrógrado hasta la parte distal. ¿Ven? Sea que se hace una dilatación con balón de la zona de la ostomía, de la hepatogastrostomía, y finalmente lo que se va a hacer es el despliegue de una prótesis metálica autoexpandible que va desde el estómago hasta las ramas intrahepáticas. Igual como en el caso anterior, se puede hacer una dilatación y fundamentalmente queda de una manera bien adecuada. Se deja la prótesis plástica para mantener fijo simplemente la prótesis metálica. Y básicamente eso es lo que les quería mostrar. Han visto que el tema en sí es un tema amplio, he tratado de abarcar de manera concisa todo lo que se llama obstrucción de vía biliar. Quiero que se lleven estos mensajes a casa fundamentalmente. Saben que la obstrucción de vía biliar tiene diferentes causas. Cuando hablamos de coledocolitiasis, saben que si no se puede retirar los cálculos de las diferentes maneras que les he mencionado, la colocación de una prótesis plástica puede ayudarnos y puede ser un puente para realizar una CEPRE posteriormente. No se olviden nunca que las estenosis indeterminadas deben ser lo menos posibles y tienen que someterlas a biopsia, por el método que ustedes quieran, pero es importante determinar la etiología de la estenosis. Las prótesis plásticas son el primer paso para las estenosis biliares benignas. Eso creo que les queda muy claro, sobre todo para los pacientes que son post-colecistectomía y para los trasplantes hepáticos. Pero los SEM son una buena alternativa en el caso de pancreatitis crónica.
Las prótesis metálicas autoexpandibles totalmente cubiertas son la mejor opción en los pacientes que tienen estenosis malignas distales y las no cubiertas axiales que no son tributarias de cirugía. Y yo creo que lo final es también muy claro. La ecoendoscopía hoy en día tiene un rol cardinal, sobre todo en los casos de que haya pacientes con estenosis malignas que no son abordables ya por CEPRE. Creo que la ecoendoscopía ha empezado a tomar un papel muy importante y va a ser el futuro en el manejo de este tipo de lesiones malignas, ¿no? Doctores, una vez más para agradecer a la universidad y a los organizadores en sí por la invitación para poder presentarles y poder compartir un poco mi experiencia respecto de lo que hacemos en CEPRE y lo que hemos aprendido en España acerca de ecoendoscopía y drenaje de vía biliar. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Doctor Edson, muchísimas gracias, muy gentil por su tiempo. En este momento, no sé si tienen dudas, tal vez. Voy a empezar con una pregunta. Mi pregunta es, ¿cuándo tratar una coledocolitis asintomática? Sobre todo porque teníamos un paciente en el hospital que totalmente asintomático, que se fue un diagnóstico casual y con vía biliar no dilatada, que tenía coledocolitiasis y fuimos a una revisión. Y justo eso, por eso le pregunto a usted, ¿cuándo puedo tratar o cuándo se debe tratar una coledocolitis asintomática? Es una pregunta sumamente interesante y esto me da pie a mencionar un poco lo que dicen las guías. Cuando hay coledocolitis, sea sintomática o asintomática, debe ser tratada, porque la probabilidad de que la piedra se impacte o caiga precisamente en la papila posteriormente es bastante alta. No hay que confundir el hecho de tener colelitiasis asintomática y colelitiasis sintomática. En muchos países, por ejemplo, los pacientes que solo tienen litiasis vesicular y no son sintomáticos, no necesariamente van a una cirugía, por ejemplo. Eso pasa mucho en el Perú. Somos un país que tiene mucha incidencia de litiasis vesicular, pero los asintomáticos no van a cirugía, cosa que no pasa en Chile y en Bolivia. En Chile y en Bolivia la tasa de cáncer de vesícula es muy alta, por consiguiente, cualquier paciente que tenga una litiasis vesicular va a tener que ir necesariamente a una colecistectomía. Pero para los casos de coledocolitiasis deben ir todos. Deben ir tanto los sintomáticos como los asintomáticos, sea la realidad que tengan. Ok. Tenemos una pregunta de los estudiantes. Nos dice que en una estenosis post-colestectomía, según su experiencia, ¿en cuánto tiempo en promedio se resuelve la estenosis? ¿Y por qué costo efectivo realizar un promedio 4 CEPRES, por decirlo así, y colocar múltiples prótesis plásticas versus EMS es mejor? Y muchas gracias. Es una buena pregunta. Es diferente dependiendo del tipo de paciente. El promedio habitual es de aproximadamente un año para poder resolver. Ese es el promedio habitual. Puede haber pacientes que se resuelvan con una sola dilatación con varias prótesis. Así como hay pacientes que requieren como promedio hasta 4 CEPRES para poder hacer el recambio cada 3 meses. ¿Por qué es costo efectivo? La costo-efectividad se basa en un problema principal. No solamente cuesta la CEPRE, sino recambiar las prótesis, ¿no? Ese es un punto importante, recambio de prótesis. Entonces, eso genera costos en el paciente. Muchas veces el utilizar solamente la prótesis plástica, la prótesis metálica autoexpandible única puede ayudarnos a reducir de alguna manera la costo-efectividad, pero una prótesis metálica autoexpandible cuesta bastante en algunos países. En mi país, acceder a una prótesis autoexpandible no es tan barato como acceder a una prótesis plástica. Estos de costo-efectividad van a variar por país, dependiendo de cuánto cueste cada una de ellas. Hoy en día se ve que para los pacientes post-colecistectomía, básicamente el precio es igual, solamente que es más cómodo utilizar un SEMS. Una vez más, yo les puedo vender esa idea de que el SEMS es más cómodo para utilizar una prótesis que utilizar prótesis plásticas. Pero cuando dejan mucho tiempo el SEMS, se impacta y la posibilidad de retiro es bien complicada y tienen que recurrir a maniobras muy avanzadas para poder sacar esa prótesis metálica autoexpandible. Ese es el pie y el punto principal por lo que los diferentes estudios mencionan que todavía utilizar muchas plásticas es más costo efectivo.
Tenemos otra pregunta. ¿Después de cuántas canulaciones del pancreático se debe considerar colocarse un stent a este nivel para evitar una pancreatitis? Es una pregunta bien interesante. Yo personalmente, esto no está escrito, solo me doy oportunidad de 3 veces. Solo me doy oportunidad de 3 veces. No intento más. Generalmente, yo he visto mis profesores, muchos de ellos, mi maestro, el profesor Aparicio, como les digo en un momento, cuando hacía CEPRES, si él se entraba una vez al conducto pancreático, él lo que hacía es colocarle una prótesis plástica pancreática y hacer una septotomía transpancreática. Y se evitaba problemas. Entonces, eso también depende mucho de la experiencia que haya. Si puedes hacer una septotomía transpancreática, con simplemente haberte entrado una sola vez al conducto de Wilson, es más que suficiente para tomar la decisión de hacer una septotomía. Pero habitualmente, yo para cambiar de método es 2 o 3 veces máximo, dependiendo de la dificultad que tenga. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Pueden activar sus micrófonos? Sí, David. Sí, Sí, buenas sí. noches, doctor. Muchas gracias por su charla. ¿Tiene de repente alguna experiencia en la patología biliar secundaria a parasitosis? Sí, Sí. mucha. Es más, te contaré que yo tengo una presentación hecha solamente de patología biliar por parasitosis. Y no la he presentado acá porque si no nos hubiésemos quedado hasta mañana hablando más, que me gusta hablar demasiado. Tengo experiencia en manejo de ascariasis, que es muy común en la vía biliar, es frecuente en el Perú, sobre todo en la parte de la sierra. Tengo incluso 2 publicaciones al respecto de fasciola hepática. Hemos tenido pacientes que mostraron una obstrucción de vía biliar por fasciola y obviamente daba un aspecto de obstructivo, y con la ecoendoscopía en un momento llegamos a creer que era un ascaris, pero realmente era una fasciola. Y es más, y yo tengo otro más, que es el de un quiste hidatídico. Tengo la resolución de un quiste hidatídico gigante que pudimos sacarlo, básicamente toda la membrana en sí, por vía CEPRE. Les contaré que ha sido esto por bastante casualidad, pero la resolución fue espectacular porque era un quiste hidatídico de aproximadamente 6 centímetros que logró salir todo completo a través de la vía biliar y se resolvió completamente. Sí, las obstrucciones de vía biliar por parásitos en mi país son frecuentes y también la CEPRE resulta siendo el método adecuado, ideal para manejarlo. Y ahí dentro del procedimiento, ¿alguna recomendación justamente para el manejo del parásito, asunto de balón, cesta? ¿Cómo lo Sí, maneja usted? lo ideal es la comodidad. No hay estudios, yo no he visto estudios con respecto a Ascaris, que es de lo más común, si es más común utilizar balón o canastilla. Es la comodidad que tenga. Probablemente la canastilla sea muy cómoda en este caso, porque lo que va a hacer los pliegues de metal, las líneas de metal, es jalarlo y llevártelo, pero también utilizando un balón por arrastre podrías utilizarlo. No hay mayor recomendación al respecto. Puedes utilizar cualquiera de los 2 métodos. Igual pasa para la fasciola. Para fasciola es mucho más difícil utilizar una canastilla, obviamente, porque es un parásito que tiene forma de hoja y es mucho más corto. Probablemente ahí sea más cómodo utilizar un balón. Para el de los quistes hidatídicos que les mencioné, utilizamos balón y posteriormente la canastilla para recoger lo que quedaba. Ujú. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Gracias a ti. Doctor Guzmán, primero felicitándole por lo muy bien expuesto en toda la amplia patología biliar. Pienso que sí hay que considerar un tema que es la complicación de la pancreatitis aguda, sobre todo para 46 estudiantes de posgrado que están presentes, ¿no? Eh, no sé qué tasas de complicación de pancreatitis aguda ustedes tengan, pero cada vez vemos mayor porcentaje de la que presenta la literatura, ¿no? Y muchas veces no sabemos si es porque las personas que hacen CPR hacen más, hacen más dilataciones o hacen más precorte que una esfinterectomía, o porque no se están aplicando protocolos de prevención recomendados, ¿no? Quisiera saber cuál es su criterio y cuáles serían las estrategias que nosotros deberíamos implementar, clínicos gastroenterólogos y como gastroenterólogos endoscopistas, para evitar
esta complicación tan grave que es la CPR, de la CPR. Sí, claro, doctor, está usted en toda la razón. Yo creo que lo principal para empezar es planeamiento. Si vamos a hacer una CEPRE, debemos de planear la estrategia que se va a hacer para poder drenar la vía biliar. Eso es lo primero. No podemos entrar a locas. Si vamos a tener un cálculo de 15, 20 milímetros y tenemos por la resonancia no sé, un colédoco de 8, 10 milímetros en la parte distal, vamos a ver que es complicado y de tratar de forzar nos va a llevar a complicaciones. Planeamiento es lo primero. Segundo, cuando hay pacientes de alto riesgo, por ejemplo, pacientes mujeres, jóvenes habitualmente, ¿no? O pacientes que ya han tenido una pancreatitis previamente, pacientes que han tenido una pancreatitis post-CEPRE previamente, se puede utilizar los antiinflamatorios no esteroideos por vía intrarrectal. Indometacina y diclofenaco, que es lo que normal. Nosotros en el Perú tenemos diclofenaco. Indometacina no lo tenemos, pero diclofenaco nos va absolutamente bien. Entonces, en pacientes con alto riesgo de pancreatitis post-CEPRE, utilizar un supositorio antes y después del procedimiento nos puede servir para prevenir la pancreatitis. Tercero, intraprocedimiento es sumamente importante. Si yo me doy cuenta de que es una papila, el poro es muy pequeño y la voy a forzar demasiado, yo prefiero en un momento precortarlo. De repente hacer un precorte precoz. Si mi riesgo es que el poro es muy pequeño, prefiero hacer una infundibulotomía, de manera que puedo acceder a la vía biliar sin estar golpeando el conducto pancreático. Esa podría ser mi opción en algún caso. ¿Dónde aumentan los casos de pancreatitis post-CEPRE? Cuando se hace un precorte convencional y cuando se intenta hacer una septotomía transpancreática, que es otro procedimiento que puede dar. Entonces, yo prefiero la infundibulotomía. Entonces, mis 3 puntos principales como resumen de eso es, 1, tengo que hacer un planeamiento adecuado. 2, es la prevención en los casos arriesgados. Y 3, hacer un recorte en el caso de que el paciente no pueda ser fácilmente accesible a la vía biliar por vía CEPRE regular. Muchas gracias. Usted me preguntó sobre la tasa de porcentaje de CEPRE, sí, de pancreatitis, aproximadamente entre el 5 y 10%. Creo que vamos junto con la literatura. Esto aumenta y nos hemos dado cuenta porque tenemos fellows. Cuando tenemos fellows, el fellow obviamente tiene más intentos de canulación y obviamente nos puede llevar a más tasas de pancreatitis post-CEPRE. Eso es algo que suele ocurrir y ocurre en todas las realidades también. Es algo que no lo vamos a poder evitar. Pero sí, es una de las tasas. Pero pancreatitis demostradas clínicamente, clínicamente dolor y elevación más de 300 de milagros. Siempre, doctor. Nuestro criterio de pancreatitis es de elevación más de 3 veces el valor normal de amilasa lipasa a las 24 horas, ojo, a las 24 horas más dolor abdominal. Por eso también es importante porque muchos tenían la costumbre de tomar la amilasa lipasa a las horas nada más de hacerla y sale elevado. Eso se llama hiperamilasema post procedimiento y no entra en el criterio de una pancreatitis post-CEPRE, ¿no? Muy bien. Doctor, una pregunta justo con la pregunta anterior. ¿Cuándo se debe hacer CEPRE cuando hay parásitos en vía biliar? Es decir, ¿se debe dar primero antiparasitarios? ¿Se debe esperar? Dependiendo cómo manejan ustedes. Ese es otro punto importante porque muchas veces si se da el antiparasitario antes, el parásito puede morir dentro de la vía biliar. Y recuerden que el Ascaris, por ejemplo, es un parásito que tiene mucha avidez por orificios, entonces lo que hace es entrar en la vía biliar y salirse, entrar y salirse. No se queda dentro de la vía biliar, salvo se quede atrapado. Si lo matas dentro de la vía biliar, va a haber un problema. Puede haber colangitis o puede haber obstrucción de vía biliar. ¿Cuándo lo trato? Cuando hay obstrucción de vía biliar, necesariamente. O sea, clínicamente es bien difícil que tú le encuentres a alguien que esté asintomático con un parásito dentro de la vía biliar. Eso queda claro. Entonces, hay que tratarlo en el caso de que dé síntomas. El síntoma más frecuente es siempre ictericia y dolor, ¿no? Es lo más frecuente. En los fellows, ¿qué va primero? ¿CEPRE o ECO-CEPRE? No, en los fellows va primero CEPRE. Necesariamente. Sí, es una condición que ya le hemos visto. Creo que es muy importante para un ecoendoscopista haber hecho CEPRE primero durante un buen tiempo porque la colocación de los stents y las prótesis
son una cosa cardinal en la ecoendoscopía y en la CEPRE pues es algo que hay que dominarlo perfectamente, ¿no? Entonces sí, eco va después de CEPRE. Sí. Una ¿Alguna otra pregunta. pregunta? David. Muchas gracias, doctor, por la presentación espectacular. Eh, Doctor, ¿usted ha tenido alguna vez alguna experiencia sobre estenosis dominante en patología biliar como es la colangitis esclerosante? ¿Y cómo es el manejo endoscópico y el seguimiento de igual manera? Y otra pregunta aparte de eso, en relación al colangiocarcinoma, y hablando justamente de esto del parasitismo, pues se ha visto en países subdesarrollados que una de las principales causas de colangiocarcinoma pues es la infección por Clonorchis sinensis. En nuestros casos hicimos un trabajo ahora en uno de los hospitales en donde se observó que se obtuvieron durante un año se hizo el seguimiento y valoramos cuáles eran los tumores más frecuentes en hígado y vías biliares. Y observamos que habían 6 pacientes con colangiocarcinoma, sin embargo no tenían ningún antecedente de colangitis esclerosante ni nada. Entonces, como hipótesis, se cree que es por parasitismo mismo. ¿Qué es lo que piensa Ujú. usted? Es muy interesante tu pregunta. Con respecto a lo primero, a lo de la colangitis esclerosante, y lamentablemente el Perú no es un país que maneje colangitis esclerosante de una manera realmente abundante. Yo he tenido muy pocos casos de colangitis esclerosante y muchos de ellos básicamente eran en zonas donde no entraba una prótesis de ninguna manera porque eran muy intrahepáticos. Yo la experiencia que tengo con colangitis esclerosante realmente es nula. ¿Dónde yo lo trataría? Cuando la estenosis dominante es básicamente en una zona abordable o accesible para mí, que puede ser el colédoco hasta las ramas citales. Ese es el mejor lugar para poder tratar las estenosis dominantes. Si hay estenosis múltiples en otros lugares, básicamente el trasplante hepático tendría que ser la solución. Lo otro también es una pregunta que siempre me he preguntado. La verdad, en el Perú no se hace estudio para Clonorchis sinensis. No tengo un solo caso, no conozco de nadie que haya reportado un caso de Clonorchis sinensis en sí. Y la verdad, te podría decir que mi desconocimiento completo básicamente para ese tipo de parásito en nuestro medio. En mi medio, como te he dicho, son más comunes Ascaris fasciola y Quistida tírico, pero Clonorchis no lo he visto realmente. Ujú. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más con alguna pregunta puede activar sus micrófonos o enviarles por el chat? Buenas noches, muchas gracias por su exposición. ¿Hay alguna experiencia en cuanto a enfermedad de Caroli y colocación de stents? Porque como ellos suelen presentar colangitis a repetición y si no tenemos a la mano poder hacer trasplantes, ¿se debería colocar una autoexpandible o cuál es su experiencia, doctor? Gracias, gracias, Gabriela. Esa es otra pregunta compleja porque Caroli tampoco hemos tenido. La enfermedad de Caroli, que son básicamente los quistes de colédoco que son intrahepáticos completamente, yo no los he tenido en sí. Ahora, bajo un punto de vista teórico, te lo contesto teóricamente. No puedo meter una prótesis autoexpandible ni una prótesis plástica cuando mi problema son múltiples quistes intrahepáticos. No tiene sentido. El abordaje endoscópico por vía CEPRE abarca colédoco, el ilio y las ramas intrahepáticas derecha e izquierda, y la derecha básicamente dividido en anterior y posterior. Pero la enfermedad de Caroli lo que maneja es dilataciones intrahepáticas mucho más dentro de la vía biliar, o sea, más allá todavía de eso. Es un lugar donde la CEPRE no puede acceder de manera adecuada. Creo que una vez más el trasplante es lo único que queda en este paciente. Yo no he tenido tampoco pacientes con enfermedad de Caroli. Para drenar una vía biliar, antes se indicaba que era suficiente drenar solo una de las dos, pero justo usted nos comentaba que es necesario drenar las dos. Y eso es algo que se considera mucho en econdoscopía, porque a veces en econdoscopía se puede drenar la una, pero la otra se le deja o tal vez no se la drena o no se la considera drenar. ¿Siempre debemos considerar drenar las dos?
Muy bien, esa es otra pregunta interesantísima. Hay un estudio recientemente publicado por el doctor Tringali en los cuales se hace precisamente este cambio de paradigma. La primera imagen que les mostré un momento donde decía Bismuth 1 y 2 es endoscópico y el 3, 4 y 5 era percutáneo principalmente, ha cambiado mucho de aspecto. También lo que ha cambiado es el hecho del drenaje. Hoy en día se llama drenaje completo y drenaje incompleto. Se llama drenaje completo dependiendo de lo que tú quieras como objetivo. Drenaje completo en el Bismuth 1 es simplemente una prótesis. Completo en el 2 es que tú hayas pasado a la rama derecha e izquierda. En el 3 y el 4, básicamente que metas 3 prótesis en la rama derecha, izquierda, en la rama derecha anterior y posterior y en la izquierda. Eso se llama drenaje completo. El drenaje incompleto es permitido, ¿ya? Porque la idea es que el volumen del hígado tenga un drenaje del 50% por lo menos. Pero hoy en día se llama ya drenaje completo y drenaje incompleto. Puede ser que por algún problema técnico en un bismuth tipo 3, por ejemplo, solo puedas drenar una rama derecha y la rama izquierda. Probablemente al drenar la rama derecha, que es donde hay el volumen mayor precisamente de drenaje hepático, ya hayas ocupado más del 50%. Depende del grado de atrofia que tenga el hígado en este caso. Hoy en día se llama drenajes entonces completos o incompletos, pero también es permitido utilizar el esquema de más del 50% como objetivo. ¿Y el cambio de los stem plásticos cada 4 semanas? Dependiendo de para qué patología. Yo para patología debía biliar tipo coledociana, tipo coledocolitiasis, prefiero cada 2 a 3 meses, que es el tiempo prudente que me doy más o menos para poder hacer el recambio. Para pancreatitis crónica y por ejemplo, para trasplante hepático, lo que recomiendan es cada 3 meses, de manera que no estés repitiendo las EPRES muy frecuentemente, pues son tipos de estenosis que son más refractarias. Si tú utilizas una estrategia de hacer el cambio mensual, imagínate en un paciente que tenga una pancreatitis crónica con estas, le harías hasta 12 CEPRES por mes y no es factible, 12 por año, y no es factible hacer eso. Entonces, en ese tipo de estenosis, donde se sabe que la refractariedad es grande, 3 meses, cada 3 meses es lo ideal. ¿Alguien más con alguna duda, por favor? Yo tengo otra pregunta, disculpe. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Muy amable por su charla. Le quería preguntar acerca del uso de la volumetría hepática para poder determinar cuál conducto podríamos desobstruir. No sé si es que usted tiene alguna experiencia o algo, porque usted hizo justamente hincapié ¿Me repites, Gabriela? ¿Manometría? Volumetría. Volumetría. Volumetría hepática. Volumetría. Volumetría justamente hepática. lo que hizo relación al que tiene mayor del 50% del drenaje hepático. Entonces, ¿usted tal vez nos puede hacer algún tipo de recomendación en cuanto a eso o no sería necesario? Muy poco realmente. La forma de hacer el planeamiento de un buen drenaje del hígado es básicamente con colangioresonancia. Ese es el método. No necesitamos y no está recomendado en algún estudio utilizar volumetría para hacer el drenaje. Es más que suficiente tú tener el planeamiento de qué cosa es lo que vas a drenar y ver dónde está el tumor principalmente. Volumetría no lo utilizamos. La volumetría se da principalmente por el hecho de que tú ves que hay una reducción de la bilirrubina hasta menos de 3 o de 2 habitualmente. Entonces, volumetría como tal, no. Se llama volúmenes hepáticos, pero no lo medimos nosotros, hacemos directamente el procedimiento. Gracias, muy amable. Sí, Gabriela. Creo que otro tema también importante es el número de stent, ¿no? Como usted ya lo especificó, ¿no? Porque muchas veces dejan un solo stent y este stent se tapa tempranamente y hay que repetir nuevamente y colocar otro stent. Y a veces le vuelven a colocar un solo stent y volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces pienso que ese tema usted lo dejó muy en claro, el número de stents. Sí, gracias, doctor Gonzalo. Sí, claramente. Para coledocolitiasis, suficiente uno, porque es el que se necesita para hacer la fragmentación, pero para el caso de estenosis biliares benignas, se necesita hasta 7 stents, ¿no? Que es lo que ocupa como diámetro
una prótesis autoexpandible de 10 milímetros de diámetro, ¿no? Muy bien. Bien. Listo, doctor Galito. Sí. Doctor Guzmán, yo en nombre de la Pontificia Universidad Católica y de la Coordinación del Posgrado de Gastroenterología y Endoscopía, le agradezco por haber participado en esta aula. No, le haremos llegar su certificado de presentación firmado por el señor decano. Y espero en un futuro pronto y que Dios nos proteja a todos, tenerlo aquí por Quito, trabajando con nosotros en algún seminario presencial. Igual quisiera que ya comencemos a tener una relación académica con usted. Muchas gracias en nombre de todos los estudiantes. Una magnífica charla, ¿no? Y que Dios lo proteja, doctor, en esta crisis sanitaria que tenemos. Quiero agradecer igualmente a Cristian, ¿no? Coordinador de esta aula virtual. Gracias, Cristian. Gracias, doctor. Gracias a todos. A ustedes, muchas gracias por su atención y por la paciencia. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. No, muy bien, gracias. Chao. Gracias, doctor.